El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Sentados. ¿Por qué? Porque en el monte Horeb habló el Señor en medio de truenos y relámpagos y en medio de un gran fuego. ¿Y ellos qué dijeron? Si seguimos escuchándolo al Señor así, vamos a morir. Entonces comprendieron una gran autoridad en Dios que les hablaba a tal grado que se pusieron a temblar. Entonces allí vemos una autoridad que trata de que el pueblo se una con él, pero tuvo miedo. Encontramos otra vez la palabra autoridad en la primera parte del Evangelio de hoy, cuando Jesús explica a la gente lo que es el reino de Dios. Dice, Él nos habla como quien tiene autoridad, porque estaban admirados de sus palabras, y no como los escribas. ¿Por qué si los escribas, que son la autoridad oficial,
el pueblo les quita esa autoridad y se la da a Jesús. Es por esto que los escribas explicaban la palabra, pero no la vivían. Y entonces ven en Jesús que vive lo que les enseña. Y entonces aquí tenemos una gran autoridad. Y de aquí vemos cómo cada uno de ustedes, los papás, necesitan esta clase de autoridad para con sus hijos. Que lo que les enseñan lo vivan. Que lo que las guías que les dan, llévenlas ustedes. Y esta palabra también de autoridad se refiere especialmente a nosotros los sacerdotes, que hemos de vivir lo que predicamos. Y cuando vivimos lo que predicamos, entonces ese sacerdote tiene autoridad ante el pueblo, porque lo vive. Y aquí entonces la autoridad está abierta para que cada uno seamos congruentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Que no haya una separación, un divorcio entre la fe y la vida. Y cuando nosotros unimos fe y vida, la palabra tendrá mucho más fuerza, porque no solamente les explicamos lo que es la palabra, sino que también testimoniamos de cómo se ha de vivir esta palabra. Y por eso el pueblo le da autoridad a Jesús. Y la tercera palabra de autoridad es la que tiene Jesús sobre los demonios. Y el pueblo se da cuenta en el momento en que le dice a aquel hombre que estaba poseído, y el espíritu inmundo empezó a gritar: ¿vienes a acabar con nosotros? Ya sé quién eres el Santo de Dios. Oigan, pues estaba diciendo palabras muy bonitas. Era como para haberle dicho, síguele. Pero Jesús no necesita el testimonio de un demonio para poder anunciar el reino de Dios, sino que Jesús lo que hace es llevar un proceso en la enseñanza del reino de Dios para que lleguen en conclusión el mismo pueblo a decir: Él es el Hijo de Dios, porque nos lo está mostrando con su palabra, con su vida y con sus milagros. Y por eso le dice al demonio: cállate y sal de él. Viene una pregunta que se hace el evangelista San Marcos al inicio de su evangelio: ¿qué es esto? ¿De dónde tomó esa autoridad para expulsar a los demonios y estos le obedecen? Esa pregunta la va desarrollando con una respuesta constante durante el Evangelio de San Marcos para terminar: ¿qué es esto? Este es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Y este Hijo de Dios ha venido para salvarte. Y esta nueva doctrina no es nada más para que tengas nuevos conocimientos, sino para que a través de su enseñanza tengas vida. Por lo tanto, mis hermanos, al decir que hay autoridad, busquemos esa autoridad en la que el pueblo se la da a Jesús,
porque vive lo que enseña. Y cada uno de nosotros, cuando vivimos lo que creemos, seremos un testimonio vivo de cada página del Evangelio. Y estaremos mostrando de qué manera la palabra de Dios se hace vida en nosotros cuando vivimos esa palabra del Señor. Y entonces seamos congruentes. Nunca separemos fe de vida. Siempre tengámosla unido, porque la fe y la vida son el vivo testimonio de cada uno de nosotros para con los demás, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de Él obtenemos vida y entonces mejoramos la vida de los demás. Que así sea.